mañana queremos ministrar bajo el tema la obra transformadora del Espíritu Santo. Créeme que para mí es de gran honra y respeto y temor de Dios hablar del Espíritu Santo y sobre todo hablar de sus atributos. Es algo que hace que uno tiemble por dentro. Es que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia de hoy debe tener temor de Dios. Porque uno de los grandes problemas de los cristianos es que le falta el temor a Dios. Y la falta de temor a Dios te lleva al pecado. Por eso es importante. Isaías 11, capítulo 11, verso 1 y verso 2, es de esos grandes tesoros ocultos. Mira que dice Isaías 45. Voy a leer Isaías 45, 3 como una referencia a lo que le estoy diciendo. Dice Isaías 45, 3, por favor. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dice el 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Isaías 11, capítulo 11, verso 1 y 2 es uno de esos tesoros escondidos y bien guardados, pero que a Dios le place revelarlos. Por eso Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Me gusta la revelación. Me gusta lo que Dios trae como revelación. Lo vivimos, ¿verdad?, con esa pasión. Así que quiero que oremos un momento en el poder del acuerdo. Digamos, Espíritu Santo de Dios, trae esa revelación a mi corazón. Trae hoy el entendimiento que necesito para hacer una habitación para ti. Trae la convicción, trae el entendimiento, trae la sabiduría. No la de hombre, sino la tuya. Para que mi alma pueda entender, comprender, aceptar y entender tu palabra revelada a mi espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Es viva porque está viva, está latente. Es eficaz porque cumple su propósito. Aleluya. Y es como una espada de doble filo que penetra en nuestra alma, trayendo la convicción y el entendimiento de ella misma. Espíritu Santo, manifiéstate en esta mañana en cada uno de nosotros. Que esos atributos podamos entenderlo y recibirlo, y que seamos piedra viva habitando en un santuario en nuestro corazón, para que tú habites en él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pon tierra fértil, Padre, tierra fértil para recibir tu palabra en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Isaías 11, voy a ver el primer verso. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto
de la raíz vieja. Es importante que veamos aquí, porque habla de, en esta versión, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Y habla ya de un tronco seco. Un tronco seco es un tronco que no tiene esperanza. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Está en la NTV. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. O sea, estamos hablando que la familia de David era como un tronco seco. Aparentemente había terminado su función. O sea, ya se había secado. Pero dice la palabra que de ese tronco seco iba a salir un retoño. Iba a retoñar, era como la vara de Aarón, ¿se acuerdan? La vara seca de Aarón que reverdeció. Pues de esa familia sale, fíjense, como un tronco cortado, seco, ya olvidado. De ahí sale un retoño, de ahí sale, aleluya, un nuevo fruto de la raíz vieja, como dice en la NTV. Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Porque de aquí se habla de Jesús. Cuando se creía que todo había terminado, va a surgir Jesucristo para un nuevo tiempo. ¿Y qué te dice el Señor? No importa cuando tú te sientes que tu tiempo ya terminó. Tú sientes que las cosas ya no van a funcionar. Tú sientes que el ministerio murió. Pero el Señor te dice, de ese tronco seco que murió, yo voy a sacar un retoño. De ese propósito, de ese sueño que tú entiendes que murió, Dios te dice, yo voy a sacar un retoño. Yo lo voy a hacer reverdecer. Yo voy a hacerlo real, porque para Dios no hay nada imposible. Saldrá una vara del tronco de Isaí, algo envejeciente, algo que estaba seco. Pero Dios va a reverdecer eso que ya tú encuentras que está seco. Hay gente que siente que ya su espíritu se secó. Porque tuviste en un tiempo ministrando, tuviste en un tiempo dando palabra, tuviste en un tiempo recibiendo del Espíritu Santo, tuviste en un tiempo donde tú amanecías y tú sentías que Dios estaba contigo. Pero por una razón, por alguna razón, eso cesó, se enfrió y tú crees que murió. Pero el Señor te dice esta mañana, no importa que haya muerto, yo vengo a resucitarlo. No importa dónde lo dejaste, hoy te entrego nuevamente el ministerio para que vuelva a resurgir. Hoy te entrego esta palabra para que despierte a tu tiempo, para que despierte a tu momento, para que despierte, porque dice el Señor, yo siempre te tengo pendiente. Tú siempre estás en mi corazón, tu nombre siempre está en mi corazón. Yo no me he olvidado de lo que te he entregado y de lo que deposité en ti. Así que hoy es un día para entender que puedes volver a resurgir lo que tú sientes que ya murió. Para Dios no hay nada muerto. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada seco. Aún en el sequedad dice, yo traeré agua en el sequedad. Él dice, ahí en la tierra que está agrietada, ahí en la tierra que está seca, de ahí voy a brotar agua. Yo no sé quién se considera un tronco seco. Yo no sé aquí a quién Dios le está hablando, porque se siente que el tronco ya se secó. Y el Señor dice, yo te daré agua fresca en medio de ese tronco seco. Porque vas a sacar agua de los pozos como lo sacó Isaías cuando abría los pozos y salía el agua. En medio del sequedad yo te daré esperanza, porque en Dios la esperanza no se pierde, porque en Dios la esperanza no se seca. El enemigo es especialista en hacerse sentirte seco y árido, pero Dios te dice, no importa si te sientes seco y árido,
Yo estoy aquí dispuesto para traer agua en tu sequedad. Él te promete un renuevo. Jesucristo es la imagen viva del nacimiento de un nuevo tiempo. Aunque el tronco parezca cortado, Dios siempre tiene un renuevo. Donde el hombre cree que llegó el final, el Señor dice, yo estoy empezando. Cuando el Espíritu de Dios está reposando sobre una vida, lo que parecía seco empieza a florecer de nuevo. Amén. Así que podemos hablar de esperanza, podemos hablar de restauración, podemos hablar de ministerios restaurados y podemos hablar de la obra transformadora del Espíritu Santo. Y es ahí la clave. Esa es la clave. El verso 2. El verso 2 es un verso poderosísimo. Dice Isaías capítulo 11, verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Primer espíritu. Son 7 espíritus. Y quiero aclararle, hay un solo Espíritu Santo. Son 7 espíritus que son 7 atributos del Espíritu Santo. Por eso dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Señores, esto es clave. Te lo voy a leer en esta versión. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Usted sabe lo que es reposar? ¿Sí? Dice que reposa. No dice que visita. No dice que va. Dice que reposa. ¿Dónde usted reposa? ¿Dónde usted reposa? ¿Dónde usted habita? ¿Sí? Usted reposa a donde usted habita. No se reposa caminando. No se reposa en el gimnasio. No se reposa en la guagua. Aunque tú eches una pavita en lo que llega, pero usted no está reposando. Porque usted está de paso en ese vehículo. Ahora, cuando usted llega a su casa, que puede llegar a la habitación y acostarse, usted reposa porque usted habita en ese lugar. Usted se pone cómodo y se entrega a los brazos de su colchón. Así que dice, el Espíritu del Señor reposa sobre él. Y con eso vienen los 6 espíritus siguientes. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor de Dios. 7 aspectos del Espíritu de Dios que reposaron sobre Jesús. Vuelvo y lo repito, los 7. Espíritu de Jehová, dígalo conmigo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Eso reposó sobre Jesús. Pero si yo te dijera que también puede reposar sobre ti, que puede reposar sobre la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Claro está, hay algunas condiciones que aplican. Porque tú no puedes querer que Él habite cuando solamente tú le permites que visite. Hello. Cuando tú solo permites que Él te visite, tú no puedes creer que Él va a habitar. Esto habla del carácter de Cristo. Estas son de las cosas ocultas que no conocemos, pero que están ahí en la palabra de Dios, disponible para nosotros. Amén. Disponible para nosotros, porque este es nuestro manual de vida. Este es lo que el Señor dejó para que nosotros nos guiáramos.
nos dejó su palabra y nos dejó su Espíritu Santo para que sea Él que te dé el entendimiento y te dé la revelación. Tú no puedes leer la Biblia con tu propio entendimiento y tu propio conocimiento. Tú tienes que leerla con la revelación y la guianza del Espíritu Santo. Por eso tienes que pedírselo, para que tú puedas sentir, para que tú puedas entender, porque a lo mejor lo has leído muchísimas veces y no te has dado cuenta de la importancia de este pasaje. Esta es la operación del Espíritu Santo en la tierra. Recuerden que el Espíritu Santo es uno solo, pero estas son 7 manifestaciones operativas del Espíritu Santo. 7 manifestaciones operativas del Espíritu Santo, o sea, que operan en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Estuvo sobre David, estuvo sobre Sansón y luego se apartó. ¿Qué dice la palabra sobre Sansón? Dice que el Espíritu de Dios se apartó de él por la desobediencia. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, Sansón tenía una fuerza increíble. Cuando el Espíritu dice que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, Sansón le cortaron los cabellos y lo atraparon. Y cuando ya sin ojos, siendo burlado en ese palacio, amarrado, entonces le pidió a la persona que estaba al lado: llévame a las 2 columnas principales del templo. Y oró y le pidió al Señor: dame una vez más tu espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Dame una vez más tu espíritu para acabar con los filisteos. Y dice que vino el Espíritu de Dios sobre él, empujó las 2 columnas centrales y todo el techo cayó. Dice que mató más filisteo que lo que había matado durante toda su vida. Pero hubo un momento en que su desobediencia hizo que el Espíritu se apartara de él. Hay un mensaje que se llama a sí mismo, usted lo puede buscar, lo predicamos ya hace mucho tiempo: cuando el Espíritu de Dios se aparta. Hello, ¿estamos acá? Así que es importante que aquí entendemos que dice que el Espíritu reposa sobre Jesús. Reposó. ¿Qué significa reposar? Reposar habla de permanencia, habla de estabilidad, habla de continuidad y habla de habitar. Yo quiero que usted entienda esto. Reposar habla de permanencia, de estabilidad, de continuidad y habla de habitar. El Espíritu vino sobre Saúl, ¿recuerda? Y dice que su corazón fue cambiado, que él fue cambiado a otro hombre, porque el Espíritu de Dios hizo que cambiara el corazón de Saúl. Pero luego, por la desobediencia, ese espíritu se apartó de él. Recuérdense que cuando se sintió solo, consultó hasta una bruja, porque estaba desesperado. Así que el Espíritu, cuando viene sobre Jesús, viene para reposar, viene para permanecer. Y la prueba de eso es el testimonio de Juan. Cuando dice Juan capítulo 1 verso 32, el testimonio de Juan capítulo 1 verso 32 dice: entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma. ¿Y qué dice? Y en esta versión dice: y reposó y permaneció sobre él. Permaneció, Señor, permanencia. Usted quiere permanecer en un lugar, usted compra una casa para no tener que mudarse y permanecer en esa casa. Yo lo que quiero que usted entienda el sentido de la permanencia y que tú puedas traspolarlo a tu vida, a tu mente con el Espíritu Santo.
permanencia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo en esta mañana? Conforme a Isaías capítulo 11 verso 2, que Él quiere reposar sobre ti, que Él quiere permanecer sobre ti, que Él quiere estar estable sobre ti, que Él quiere seguir habitando, que Él quiere habitar, Él no quiere visitar. El problema es que hoy tenemos al Espíritu Santo, pero mañana se nos mete una cosa rara, un desgane, un desánimo, y nos olvidamos del Espíritu Santo y empezamos a hablar, a ver, a hacer, a mirar, a caminar, no conforme a su propósito ni a su palabra. ¿Estamos aquí? Parece piedra, pero es maná. Porque cuando usted logra entender esta verdad, este secreto oculto de la palabra, que usted necesita que el Espíritu Santo repose sobre usted. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué te digo que es un tesoro guardado? Porque la iglesia se ha acostumbrado a que el Espíritu Santo vino sobre él cuando se convirtió a Cristo, cuando le dijo al Señor: ven a mi corazón, entra a mi vida. Y como la palabra dice que cuando tú te conviertes a Cristo, Él viene sobre ti, en ti y contigo, y nos quedamos ahí. Y caminamos creyendo que eso es suficiente. Pero reposar sobre ti, habitar sobre ti, estamos hablando de otro nivel. ¿Estamos entendiendo? Estamos hablando de otra cosa. Cuando reposa el Espíritu Santo, se acabó tu vida de hacer lo que a ti te dé el deseo de hacer, sino que caminas bajo el temor de Dios. Y esa es la importancia de tener temor de Dios. Y lo vamos a ver. Dios quiere un lugar para reposar. Cuando Dios hizo el mundo, ¿verdad? Cuando en Génesis capítulo 1 dice que el séptimo día Él descansó, reposó. Y no era porque Él estaba cansado, es porque siempre anda buscando el lugar donde reposar. Dios quiere reposar en nosotros. Cuando el diluvio, la paloma buscaba un lugar donde posarse, pero no encontraba, hasta que encontró un lugar. ¿Y qué representa la paloma? El Espíritu Santo. Y encontró un lugar donde se detuvo, donde se paró, donde reposó, donde se quedó. El Espíritu Santo no solo quiere que tenga experiencias. Ese es el problema. Queremos experiencias, no vivencia. Queremos experiencia, no vivencia. Pero Él quiere reposar para darte vivencia, no experiencia. Porque las vivencias te traen experiencia continua. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Él reposa en ti, te va a dar experiencia continua. Pero cuando solo te da una experiencia porque viene un domingo y dice: wow, la iglesia, el Espíritu Santo me dio una experiencia tremenda y yo sentí que esto y que lo otro. Pero eso es una experiencia. Pero ¿estás dispuesto a que Él permanezca dándote experiencias? Dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 30 en la NTV. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. Dios lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justo ante Dios y nos hizo puro y santo y nos libró del pecado. El temor de Dios te mantiene bajo esa dimensión de pureza, de justicia, sin pecado. No quiere decir que ya tú eres un santo con... No. Es un proceso de formación, de dominio propio, de cambio y de transformación. Pero es un corazón dispuesto, es la actitud, un corazón dispuesto a ser transformado. Juan vio estos 7 espíritus, son tan importantes que los vemos en Apocalipsis mencionados en varias ocasiones. Juan lo vio, esos 7 espíritus lo vio en Apocalipsis capítulo 1 verso 4. Apocalipsis 1 verso 4 en la Reina Valera.
Dice Juan a las 7 iglesias que está en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Son estos mismos espíritus de lo que estamos hablando hoy. Las 7 lámparas representan en Apocalipsis 4:5: y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de esta revelación de Isaías 11:2? De esos 7 espíritus. Dice, hablaba de 7 ojos en Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados ¿por dónde? ¿Para dónde? ¿Se dan cuenta de la importancia de estos 7 espíritus? Entonces hay una aplicación de este verso a la iglesia. ¿Cómo podemos aplicarlo nosotros a la iglesia? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, como dice en el verso 2, es la presencia misma de Dios en tu vida. Para que empecemos a entender y a encajar con estos 7 espíritus. ¿Cómo podemos hacer? Vamos más bien. Y cómo ponernos en la sintonía de que esos espíritus reposen sobre nosotros. Porque el Espíritu de Jehová es la presencia de Dios. El espíritu de sabiduría te ayuda a actuar conforme a la voluntad de Dios. Así que vaya haciendo sus arreglos, vaya viendo cómo usted logra, ¿verdad?, identificar esto en su vida. El espíritu de inteligencia es el entendimiento profundo de los propósitos divinos que Dios tiene para ti. Lo que están escritos en tu libro. Que tú tengas el entendimiento de los propósitos. Hermano, mire, usted sea cristiano, usted no sea cristiano, usted tiene un libro. Le guste o no le guste, usted tiene un libro. Porque lo dice la palabra de Dios. En ese libro, Ezequiel nació, pero ya Ezequiel tiene su libro. Donde están escritos todos los propósitos que Dios te entregó para tu vida aquí en la tierra. Y de los cuales vamos a dar cuenta. Hello. Porque a muchos no le interesa, pero usted va a tener que dar cuenta de lo que está escrito en su libro. Porque son los propósitos de Dios para tu vida. Y el entendimiento, la inteligencia te permite entender esto. Que tú sepas, yo tengo propósitos. ¿Cuáles estoy cumpliendo? ¿Cuáles me faltan? ¿Por dónde voy? ¿Por qué página voy? ¿Por qué párrafo voy? Porque se deben cumplir todos, porque vamos a tener que dar cuenta de los que no cumpliéramos. Amén. Y en Dios es fácil y sencillo, porque es hacer su voluntad y dejarse guiar por Él. El espíritu de consejo te capacita para dirigir, orientar correctamente y ayudar a otros. Te orienta y orienta a otras personas. El espíritu de poder te da la fuerza para cumplir la misión encomendada. ¿Cuál es la misión encomendada? Los propósitos de Dios. El espíritu de poder te da esa fuerza para tú poder cumplir con esos propósitos. El espíritu de conocimiento es el conocimiento íntimo con Dios, es la intimidad con Dios. El espíritu de conocimiento te da intimidad con Dios. Y el espíritu de temor, escúchame bien, porque sin espíritu de temor no hay espíritu de sabiduría, no hay espíritu de conocimiento, no hay espíritu de inteligencia, no hay espíritu de presencia de Dios, no hay espíritu de consejo. Sin temor a Dios. Y temor a Dios no es miedo. ¿Me escuchó?
Temor a Jehová, temor a Dios. Cuando habla del temor a Jehová, y más adelante hablaremos un poquito más de eso en otro servicio, del temor a Jehová, no es miedo, es reverencia, es respeto, es obediencia, es deleitarse en su presencia. Yo no sé si usted se deleitaba ahorita durante la adoración en la presencia, pero eso es parte del temor a Jehová, el deleite de estar en su presencia, esa reverencia, ese respeto y sobre todo obediencia. Hello, obediencia. Lo más difícil de un cristiano es obedecer. Recuerde que Dios te ha dicho. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo a Dios? Te voy a dar un instante para que lo pienses. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Te ha dicho Dios algo que tú sabes que no lo ha hecho? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Estás obedeciendo? La obediencia trae bendición. ¿Verdad que sí? Pero el temor a Jehová nos hace obedecer. El temor a Jehová nos hace obedecer, porque eso implica adoración, implica alabanza, implica exaltar su nombre, implica presencia de Dios, implica los atributos de Dios. Eso hace el temor a Jehová. Todo eso lo implica. Por eso es importante, es como el que arropa, es el espíritu que conlleva a venir a que todos los demás espíritus reposen sobre nosotros. Y cuando hablamos, recuerden, la palabra habla de estos espíritus, son espíritus, atributos operativos del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Ese espíritu de temor al Señor nos va a enseñar a amar a Dios tal como debe ser. Así que este pasaje no solo habla de Cristo, también nos enseña a vivir lleno del Espíritu Santo. Nos enseña a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere que vivamos, conforme a la enseñanza de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es un ejemplo para nosotros? Eso lo podemos ver en los versos siguientes del capítulo 11, verso 3. Vamos a ver estas formas de Jesús cuando dice que el Espíritu de Dios, los 7 espíritus vinieron sobre él, reposaron sobre él, porque Jesús no tenía pecado, porque Jesús no se quejaba, porque Jesús era fiel, porque Jesús era permanente, porque Jesús tenía fe, porque Jesús sabía cuál era su propósito. Jesús sabía lo que estaba escrito en su libro. Por eso dijo que quiero que se cumpla lo que está escrito de mí en el libro. Así que esos 7 espíritus reposaron sobre Jesús. Y dice, Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias. Hello, quiero que usted entienda estos principios que Jesús nos enseña en este verso a partir del 3. Ni tomará decisiones basadas en rumores. Está fuerte, ¿verdad? Ni tomará decisiones basadas en rumores. Hello. Dice el verso 4. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales. No habrá favoritismo. Y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Y dice el 5. Llevará la justicia como un cinturón y la verdad como ropa íntima. ¡Wow! Tiene que darle un aplauso a Cristo ahí. Usted tiene que darle un aplauso, porque Él se deleitará en obedecer a Dios. Son cosas que tenemos que aprender de Jesús. Deleitarnos en la obediencia. Cuerpo dice
dice, quédate hoy domingo, no vayas para la iglesia. Pero la palabra me dice, no tengan por costumbre dejar de congregarse. Es una obediencia. Pero tu cuerpo te dijo, ay, yo me voy a quedar hoy aquí. Pero tú dijiste, porque tienes temor de Jehová, no, yo voy a ir a adorar a Dios. Arrancaste para la iglesia y te está deleitando en la obediencia. Así que Jesús se deleitaba en obedecer a Dios. Dice, no juzgará por las apariencias. Hello, tengamos cuidado. Eso de estar juzgando por las apariencias y haciéndole daño a la gente. Las iglesias son muy propicias a eso. Y van y se lo dicen entonces, haciendo que una persona tome decisiones equivocadas. No juzguemos por las apariencias. Dios no tiene favorito. Por eso dice que no tomará decisiones basadas en los rumores, en lo que escucha. Jesús no hacía eso. Dice que era justo, establecía la justicia. Y si usted quiere que el cetro de justicia esté extendido a su favor, usted tiene que caminar en justicia. No tomará decisiones imparciales. No tengo favorito, a él sí, pero a ella no. ¿Están aquí? Y dice que tenía autoridad, porque el soplo de su boca destruía. Eso es autoridad. Pero eso te lleva el temor al Señor. Poder tener estos espíritus que le van a dar estas atribuciones. Amén. El problema es que muchos tienen información, pero no tienen transformación. La gente está llena de información en la internet. Está llena de información en las redes sociales. Incluso cristianos, porque están viendo programas, pero no hay transformación. Tú no haces nada con información si no tienes transformación. Muchos tienen conocimiento y se debaten los conocimientos, pero no tienen discernimiento. Y tú no puedes tener conocimiento sin discernimiento, porque el conocimiento lo que te va a llevar es a orgullo y a vanagloria. Dice la palabra que la letra mata, que la letra mata, porque el conocimiento envanece. Conocimiento sin discernimiento tiene que tener discernimiento. Muchos tienen muchas actividades, pero no tienen poder. No tienen poder ni siquiera para echar un demonio que lo está molestando de noche cuando están acostados. No tienen el poder, la autoridad de Dios para enfrentar la circunstancia, pero están llenos de actividades. Muchos tienen movimiento, pero no tienen dirección. Dirección de Dios. Y dicen, yo hago, yo ayudo, yo estoy trabajando socialmente. Y hacen muchos movimientos, pero no tienen la dirección divina de Dios. Hay que combinar las dos cosas. Movimiento sin dirección no da una efectividad, no es efectivo. No es efectivo. Amén. No basta con tener dones. Muchos tienen dones porque vinieron con su equipaje, pero con los dones necesita tener sabiduría para usarlo. ¿Te das cuenta? Puedes tener el don, pero necesita la sabiduría para usar el don. ¿Están acá? Necesita la sabiduría para usar el don. Puede tener inteligencia, pero necesita discernir los tiempos en que está viviendo. Y se necesita la inteligencia para discernir los tiempos. El consejo, el poder, el conocimiento
pero sobre todo un corazón que tema a Dios. Tú no haces nada con esos espíritus sobre ti reposando si no tiene temor a Dios. Y no va a reposar, porque si no tiene temor a Dios no va a reposar el Espíritu Santo. Te va a hacer visitaciones. Va a tener visitaciones del Espíritu Santo. Él está contigo, pero una cosa es que esté contigo y otra cosa es que te manifiesto. Por eso muchas veces dicen, mucha gente ora en las iglesias, Espíritu Santo ven, pero Él está aquí. No lo invite porque ya hace rato que está aquí. Tú lo que tienes que decir, Espíritu Santo, manifiéstate. Yo quiero que usted entienda hoy, de una vez y para siempre, que una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es tener la manifestación del Espíritu. Tú tienes el Espíritu Santo que te cuida, sí, y que está contigo. Pero cuando hay momentos, hay situaciones que su manifestación te va a dar el milagro, te va a hacer la diferencia. Tú no tienes que decir, Espíritu Santo ven, no, Espíritu Santo manifiéstate en mí, porque Él está ahí ya. Hace rato, es el primero que llega. Estos 7 espíritus te enseñan cómo opera el Espíritu Santo de Dios sobre ti. Con espíritu de sabiduría, con espíritu de conocimiento, con espíritu de inteligencia, con espíritu de temor a Jehová y con espíritu de presencia y espíritu de consejo. Tienes que aprendértelos. 7 manifestaciones del Espíritu Santo sobre ti. 7 manifestaciones del Espíritu Santo sobre ti. ¿Quién la quiere? Porque yo podría preguntarte, ¿estás en condiciones para que Él repose sobre ti? ¿Puede el Espíritu Santo reposar sobre ti? Es la pregunta que le hago a la iglesia. Y tú lo tratarás con Él, ¿verdad? ¿Puede Él reposar sobre ti? ¿Puede que las decisiones te lleven a poder tener decisiones correctas? ¿Puede que el espíritu de inteligencia te dé el discernimiento? ¿Puede el conocimiento llevarte a esa intimidad con Dios? ¿Puede el temor a Jehová a mantenerte en santidad? Porque el temor a Jehová te lleva a santidad. Te lleva a tener intimidad en santidad con Dios. Dice que el temor de Jehová es el principio. El temor a Jehová es el principio. ¿Se dan cuenta? Sin temor a Dios no hay nada. Exactamente, nada. Ni consejo, ni conocimiento, ni sabiduría, ni inteligencia. Temor a Dios. Todo inicia con el temor a Dios, porque Él es la raíz de todo. ¿Dónde reposará el Espíritu de Dios? ¿Dónde reposa? Reposa en un corazón humilde. Anota esto. Reposa en un corazón humilde. Reposa en un corazón que obedezca la palabra de Dios. Reposa en un corazón que tenga intimidad con Dios. Reposa en un corazón que dependa de Dios, que tenga dependencia del Padre, que no sea autosuficiente. Depender del Padre no es depender a veces cuando estoy mal. Depender del Padre es toda decisión tomada basada en la consulta con el Padre. Pero muchas veces dependemos de Dios cuando estamos enfermos, cuando tenemos crisis económica, crisis financiera, cuando se nos daña algo, cuando viene una tempestad, cuando nos dice que viene un ciclón, cuando el trabajo está en juego, cuando nos dice que están liquidando gente para bajar la nómina, cuando el negocio se pone difícil, cuando no estoy vendiendo, entonces dependemos de Dios. Por eso Isaías no habla de milagro, no habla de temor de Jehová. Temor de Dios. Porque sin temor de Dios no hay milagro. Sin temor de Dios no hay milagro.
Sin temor de Dios, la sabiduría se convierte en arrogancia. El conocimiento se convierte en vanagloria. El consejo en una filosofía secular. La inteligencia en orgullo y vanidad. Y el poder se convierte en autosuficiencia. ¿Se dan cuenta? Lo importante de tener el temor del Señor, el temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, tú piensas mucho antes de abrir la boca. Aun cuando está enojado, que se te salen esas palabrotas. Aun cuando el motorista te lleva a un lado del vehículo y sigue adelante. Porque no se para. Aun cuando reciben injustamente un castigo. O cuando en el trabajo siente que injustamente te han menospreciado o no te han valorado. Antes de pensar, antes de hablar, el temor a Jehová te va a dar el dominio propio. Amén.